Estamos grabando. Bueno, estamos en contacto con el diputado provincial Ricardo Olivera. Con Ricardo hace muchos años que nos conocemos, venimos charlando, tenemos un buen diálogo, pero principalmente mucho respeto. Y creo que si podemos decir, Ricardo, que sos un hombre de diálogo, sos un hombre que has tenido una misión importante durante una etapa institucional del Partido Justicialista, como es la presidencia, y dialogar y llevar a todos los sectores del justicialismo unidos. Y esa vocación de diálogo creo que también es necesaria ahora, porque hace falta consenso, hay una situación muy particular que se ha dado en la provincia, en la legislatura, no se ha aprobado el presupuesto, creo que a todos perjudica no contar con presupuesto. Se habla de que las comunas y municipios van a tener un 32% menos si no se llega al presupuesto. Y creo que más allá de la chicana o de los distintos puntos de vista, creo que tenemos que encauzarnos institucionalmente para esta herramienta tan fundamental como es el presupuesto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es la forma que vos los ves? ¿Y cómo sería realmente una cuestión respetuosa de todos los sectores políticos? Bueno, Aldo, un gustazo compartir primero estos momentos con vos. Siempre me gusta charlar en este programa. Y mirá, la semana pasada creo que avanzamos bastante en un nivel de acuerdo. Como vos bien dijiste, más allá de algunas cuestiones en la pública, que es propio de la política, ¿no? Pero el primer dato es que se pidió preferencia, es decir, fecha de tratamiento para el 24 de febrero. Hay una idea de lograr algún consenso y si no, yo lo planteé abiertamente en alguna reunión de la comisión, es decir, si vos tenés algunas diferencias y querés plantear alguna modificación en el presupuesto, lo podés hacer, inclusive puede llegar a salir con modificaciones, después volverá al Senado, pero bueno, me quedó la sensación, y espero no equivocarme en los próximos días, que se retomó esa voluntad de diálogo, había algunas cuestiones pendientes que el Ejecutivo esta semana empezó a dar respuestas. Esto fue una larga charla con el ministro, con Omar. Y bueno, vos lo dijiste muy bien, no solo lo que pierden las comunas y municipios, que no es un presupuesto para que la gente se dé una idea, es trabajar con los valores del año pasado. Suponete, el mes de enero, la provincia y el resto de las instituciones públicas funcionaron con el presupuesto de enero del año pasado. Esto significa, a ver, un 50% menos de lo que podrían tener, ¿no? Me parece que es, más allá de las diferencias, de las opiniones y las cuestiones políticas, un presupuesto beneficia a todos, al oficialismo, a la oposición y a todos los que están involucrados con la cosa pública. Sí, creo que hay que ser sensatos, que tiene que primar la madurez política. Y vos hablabas de que tenía una impresión, y yo sé que vos también, además de ser político, sos músico, y creo que no te vas a equivocar de tono para tocar. Y creo que acá ya empezaron a marchar algunas cuestiones como para entendimiento. O hubo algunas cuestiones, por ejemplo, que se decía que se discriminaba a distintas comunas o municipios por el color político. Eso no es así, se puede llegar a un No, entendimiento, a ampliar, bueno, el diálogo en todas las partes. no es así. Mira, había toda una... Te voy a dar un ejemplo. El caso de la Municipalidad de Rosario, no es de nuestro partido, en el presupuesto que tenemos para aprobar hay una inversión de casi 15.000 millones de pesos, sin contar los gastos de salud. Es decir, nosotros estamos defendiendo la no discriminación porque no es real. Nosotros tenemos inclusive algunos datos de lo que recibe cada santafesino y santafesina, es decir, por habitante con el presupuesto, prácticamente en todos los distritos más o menos es la misma cantidad. Por ahí se justificaba algún reclamo por alguna demora que había en obras menores y en plan incluir, pero eso se está resolviendo en esta semana. Y había otra discusión que era Rosario y Santa Fe. Bueno,
Esto es lo que yo planteaba los otros días. Si hay que modificar el presupuesto, incorporar algunos fondos, que se haga. Después nosotros veremos, como oficialistas, si acompañamos o no acompañamos. Yo te voy a dar un dato. La ley tributaria, la mayoría la modificó. La modificó aumentando la participación en la patente de los municipios de comuna. La patente se repartía por mitades, históricamente, y ahora un 60% va a los municipios de comuna y un 40% queda al gobierno. El gobierno resignó 1.500 millones o 2.000 millones de pesos en eso. Nosotros no acompañamos en el recinto, pero una vez aprobada en el Senado, Omar la promulgó y hoy ya entró en vigencia y bueno, la provincia resignó 1.500 millones y hubo acuerdo. Acá podría llegar a pasar lo mismo. No digo que la provincia apruebe lo que se pueda llegar a modificar, pero si algunas modificaciones son razonables, me parece que se pueden entender y se pueden llegar a concretar, ¿no? Sí, bueno, y además la ley más importante, que es el presupuesto, fija criterios, fija los ejes principales. Estaba el tema de la conectividad, está el tema de la seguridad. ¿Qué perfil le van a dar a este presupuesto? ¿Cuáles serían las partidas destinadas, por ejemplo, para obra pública? ¿Qué perfil se le va a dar? Mirá, vos en el presupuesto que nosotros estamos discutiendo, el 14% del presupuesto, de hecho bastante inédito en la historia de los últimos años de la provincia, es destinado a obra pública, ¿no? Es decir, no me quiero equivocar en los números, pero sobre un presupuesto de 800.000 millones de pesos, más o menos, estamos hablando de 130.000 millones de pesos en obra, que ya se están llevando adelante, ¿no? A ver, y lo bueno de la obra es el impacto que genera, porque vos sabés que en tu región, si yo hago una ruta, vivienda, un acueducto, esto genera mano de obra, genera un efecto multiplicador importante. Después hay una fuerte apuesta también a mantener los servicios de salud, ¿no es cierto? Porque nosotros, más allá de que estamos un poquito mejor, el tema de la pandemia no se fue, nosotros tenemos que ir reforzando el accionar del Estado en eso. Estamos trabajando en ese presupuesto mucho, más allá de que hay muchas asignaturas pendientes, pero el presupuesto prevé mucha tecnología en el tema de seguridad. A veces no alcanza solamente tener móviles y agentes. Hoy, por ahí el delito tiene cuestiones mucho más complejas que tienen que ver con lo tecnológico, la información al instante. Bueno, eso también está previsto en el presupuesto y lo que vos recién decías, el gran desafío de este gobierno, que es la conectividad. Ya ayer o anteayer se han llamado licitación ya para empezar a trabajar. Y esto es lo que la gente tiene que entender, ¿no? Un presupuesto, un proyecto como el de conectividad, ni siquiera Omar Perotti lo va a finalizar. Esto es un programa de largo plazo. Nosotros haremos la primera parte en este año y medio, 2 que nos queda, de gobierno, y el que viene, sea del signo político que sea, va a continuar con este programa. Y con el presupuesto es lo mismo. Si yo empiezo una ruta y está a mitad de construir cuando nos tenemos que ir, esa ruta va a continuar. Entonces creo que este es el dato a evaluar de la importancia de un presupuesto. Te voy a decir algo. Es tal vez el instrumento de políticas públicas más importante. Vos conocés muy bien. Hay un ejemplo que yo siempre lo doy. En Estados Unidos, cuando llega noviembre, diciembre y no se aprobó el presupuesto, el presidente de Estados Unidos cierra los organismos públicos. No va ni la gente a trabajar, porque, viste, está planteado como una necesidad, a tal punto que en Santa Fe, el último presupuesto no aprobado en tiempo y forma fue el 2009 con Hermes Wiener. Después siempre se aprobó, cualquiera sea la composición política de las cámaras. Pero bueno, estos son infinidad de argumentos para tener esta ley, ¿no? Además, sabiendo, vos hablabas de la pandemia, sabés la situación económica y sabemos el rol del Estado, el rol keynesiano del Estado, es decir, la obra pública como impulsor de la dinámica de la economía. Y esto es tan importante porque sabemos los gasoductos, sabemos los acueductos, sabemos las rutas, sabemos distintas obras que son necesarias y que, bueno, van a dar trabajo a la gente de aquí, gente local, y creo que también esto es una lógica que tenemos que pensarla a la hora del presupuesto. La necesidad de construir con lo nuestro, de seguir trabajando con lo nuestro, algo que
decía Aldo Ferrer allá a comienzos de los 60, ¿no? Trabajar con lo nuestro, y creo que la economía desarrollista todavía hay elementos como para destacarlos. No, totalmente. Yo soy un defensor, y sobre todo de Aldo Ferrer, que es mi economista de cabecera, diríamos. Yo lo uso mucho en mis clases y en mis estudios. Pero te voy a dar un ejemplo cercano de lo que significa la no aprobación de un presupuesto. Vos fíjate, en la Nación no se aprobó el presupuesto y no hay ninguna posibilidad de que se apruebe porque por lo menos nosotros lo tenemos en comisión, no fue rechazado, en la Nación se rechazó. Y en el presupuesto de la Nación estaba incorporado el puente Santo Tomé-Santa Fe. Entonces vos fíjate, esto implica un año más para que se vuelva a discutir, empezar a trabajar, porque además no es una cuestión fácil, porque hay intereses de todas las provincias, algunos te pueden decir que sí, otros que no. Pero este es un ejemplo muy puntual de la no aprobación de un presupuesto y que perjudica a la región, ¿no? Y bueno, acá no digo que no se apruebe, pero se demora. Porque, a ver, vos me preguntás, ¿el presupuesto se va a aprobar? Yo estoy seguro que se va a aprobar. Y en ese escenario, si se va a aprobar, tratemos de que sea lo antes posible. No dilatemos, porque yo sé que la oposición lo va a aprobar en algún momento, entonces hagámoslo ahora. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con la política partidaria, la política que a vos te representa y que en estos últimos tiempos hubo repercusiones de situaciones nacionales. La renuncia de Máximo Kirchner trajo aparejado un hombre de Santa Fe que sea presidente del bloque. Sabemos la diferencia que hay en los distintos sectores que conforman el justicialismo. Y bueno, un nuevo desafío a vos para buscar la unidad. ¿Cómo será esa? No, mirá, lo que ocurre es que estamos como partido replicando la estrategia que hicimos para ganar. Yo sé que hubo muchas diferencias en el último año, las internas fueron duras y mucha pelea, pero no nos tiene que asustar. Vos diste un ejemplo que yo también lo uso en el marco de lo que es los objetivos políticos del Frente de Todos. Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque, seguro que se va a abstener con sus, creo que 30 legisladores en la votación del acuerdo, y asume Germán Martínez, que está trabajando para lograr esos acuerdos. Yo estuve con los dos la semana pasada en esta reunión. Por un lado con Germán, más allá de esa diferencia, los dos tienen los mismos objetivos para que el peronismo pueda seguir gobernando. Son hechos puntuales. Acá en la provincia, bueno, por ahí se manifestaron más a partir de las internas, pero yo estoy viendo que todos los espacios, Mario Peñavier, Agustín, Levita, Marcos Clery, Marilyn Sanum, esta semana yo me junto con el bloque de senadores de Traferri, de Alcides Calvo, con Alejandra Rodena, con Celia Arena por la parte oficial. Todos expresan la voluntad de sentarnos en una mesa. Esto es lo que yo estoy intentando lograr. Después en esa mesa es la responsabilidad de todos. Yo fui yo o el partido, el artífice de que tal vez en una semana, 10 días, nos podamos estar sentados. Todos estos dirigentes que yo mencioné en una mesa y empezar a decirnos las cosas que nos tenemos que decir, pero además a pensar en el 2023. Claro, porque siempre hay tiempo para corregir y creo que hay cuestiones que no resultaron como la población quería, hay muchas objeciones, muchas dudas sobre el gobierno de Omar Perotti, que la realidad, en primer lugar, es la seguridad, que se hablaba de el orden y la paz, y que hasta ahora no se ha podido lograr. Sabemos que es muy difícil, sabemos que hay muchos factores, pero bueno, creo que esa misma crítica la pueden corregir buscando modificar también políticas dentro de la estructura de alguien que lleva a la conducción, pero también con aporte, y creo que eso se construye. Entre todos se puede construir una síntesis de todo. Eso es así, y sobre todo algo que nosotros, es cierto, reconocemos la asignatura pendiente, pero partamos de la base como le pasó a la Nación, que a los 3 meses de empezar a gobernar con los objetivos que teníamos en obra pública, en educación, en salud, apareció la pandemia. En el mundo, los oficialismos no la pasaron, los oficialismos no la pasaron bien en el mundo, porque la verdad no estaban preparados, hubo que asumir una coyuntura, empezar a generar hospitales, vacunas. Y bueno, ahora que estamos en una especie de normalidad y esperemos que dure, creo que es el momento.
Es el momento de empezar a charlar estas cuestiones para los 2 años que nos quedan como gobierno y tratar, como les decía yo a los compañeros y compañeras, de lograr que volvamos a ponerle la banda a una compañera o un compañero del peronismo. Bueno, Ricardo, como siempre, muy gentil de tu parte, tu tiempo, tu buena predisposición, y creo que de eso se trata, poner también a conocer los distintos pensamientos, y bueno, este es también el rol de la comunicación, y sobre todo una comunicación seria, que es la que queremos dar nosotros. Muchas gracias. Gracias, Aldo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias. Me pongo los anteojos y ya corto, porque no podía cortar.